Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es considerada la enfermedad del tercer milenio. Se conoce que en la población occidental afecta entre un 10 a un 30% de la población. Definición: es la condición en la cual el contenido gástrico se regresa al esófago causando molestias con síntomas que predicen un posible daño en el tejido. Características: existe un reflujo fisiológico que tiene un pH menor a 4, pero claramente no ocasiona daños puesto que tenemos mecanismos de defensa tales como la saliva, el peristaltismo, el esfínter esofágico inferior y el diafragma. La saliva va a ayudar a neutralizar el pH del reflujo. El peristaltismo, sus alteraciones ocasionan daño como el esófago de Barrett. Entre un 40 a un 50% de los pacientes con reflujo gastroesofágico presentan alteraciones en el peristaltismo, más que todo se relaciona con la enfermedad gástrica erosiva. Por lo tanto, se dice que sí es una condición secundaria o primaria de la alteración esofágica. El esfínter esofágico inferior. Su importancia radica en su longitud intraabdominal y la presión misma del esfínter. Sus relajaciones son las responsables del reflujo fisiológico y en la mayoría de los individuos con reflujo patológico. Los factores predisponentes son los pujos y las hernias hiatales. El diafragma, considerado como una barrera antirreflujo. Algunas condiciones pueden ser predisponentes para presentar el reflujo gastroesofágico. Algunas de ellas como la obesidad y la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, puesto que aumenta el gradiente de presión tóraco-abdominal. A mayor exposición al reflujo gastroesofágico, mayor esofagitis va a presentar el paciente. Refluido. Entre mayor sea la exposición al reflujo, mayor será la percepción del paciente sobre la presencia de los síntomas. Las enzimas directamente implicadas en el daño de la mucosa son la pepsina y la tripsina. La pepsina es la más lesiva y la más importante en el reflujo gastroesofágico, puesto que presenta un pH ácido de 2 a 3. Y la tripsina tiene que ver con las manifestaciones de los síntomas extradigestivos con un pH de 5 a 8. La hernia hiatal. Es un factor independiente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, puesto que muchas personas con esta condición pueden presentar hernia hiatal, sin embargo, que no la presenten no excluye el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Helicobacter pylori. Sigue habiendo controversia por si se debe erradicar o es un factor protector en la terapia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero si hay presencia de Helicobacter pylori se debe tratar. Esófago de Barrett. Es una condición genética o es la forma final por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta última es la más considerada, puesto que en las endoscopias se encuentra mayor cantidad de esófago de Barrett en pacientes con reflujo gastroesofágico. El diagnóstico. Se dice que la impedancia intraluminal multicanal no es la forma más efectiva de detectar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sin embargo, se sigue utilizando. Identificación. Vamos a encontrar pH ácido menor de 4, pH débilmente ácido cuando es de 4 a 7, pH no ácido cuando es mayor a 7. La impedancia intraluminal multicanal y sus indicaciones son síntomas recientes a inhibición ácida, tos crónica sin explicación alguna, sospecha de rumiación, eructos excesivos, síntomas de reflujo en acloridria. Otras utilidades: determinar composición del refluido y efecto de la postura, reflujo faríngeo y uso de baclofen y alginatos, estos para observar su respuesta. Limitaciones de la pHmetría. Elección arbitraria de pH 4, se desencadena síntomas y si hay mayor producción de pepsina. Sensibilidad disminuida para reflujo cuando el contenido gástrico es neutralizado, por ejemplo en pacientes con inhibidores de bomba de protones, cuando se utiliza el omeprazol, y carencia de evaluación de componentes no ácidos. La asociación con síntomas.
La asociación con síntomas, vamos a ver que los pacientes con reflujo gastroesofágico van a presentar más que todo pirosis, y cuando hay reflujo débilmente ácido, síntomas atípicos tales como los eructos. Reflujo no ácido. En pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de bomba de protones está presente el reflujo ácido y el reflujo no ácido. El reflujo ácido entre un 1% a un 15% y el reflujo no ácido entre un 30 a un 40%. El reflujo no ácido sí se asocia a síntomas, lesión esófago y el resto de las manifestaciones extradigestivas. Diferencia entre pH-metría convencional y la pH-metría con impedancia eléctrica. Pacientes sin tratamiento. Enfermedad por reflujo gastroesofágico en los pacientes que presentan pirosis en un 15% asociados a reflujo débilmente ácido. Y enfermedad por reflujo gastroesofágico, valor añadido más alto, porque la impedancia eléctrica se puede hacer una evaluación de los síntomas. Pacientes con tratamiento. La impedancia intraluminar ofrece mayor entendimiento de los síntomas, puesto que los síntomas persisten porque hay un insuficiente control de la acidez gástrica, un adecuado control de reflujo ácido, pero no del reflujo no ácido, no refluye de alguna clase subyacente al síntoma. Entonces podemos decir que la diferencia no es mucha, puesto que la impedancia tiene ciertas indicaciones. En conclusión, el uso de la impedancia intraluminal y la medida del pH muestra cómo los medicamentos inhibidores de la bomba de protones solo cambia el pH del reflujo sin detenerlo a través de un esfínter incompetente funcional o mecánicamente. Realmente no solo debemos utilizar terapia de estos medicamentos, sino que podemos pensar en que podemos utilizar otro tipo de terapia. Terapia con medicamentos o terapia invasiva. Como se debe elegir entre los dos, por ello el Dr. Spiegler da una base en donde nos dice que los medicamentos pues deben tener ciertas condiciones, tales como que tengan una buena seguridad, que tengan eficacia en prevenir la cicatrización, un costo bajo y que sean pues las más convenientes para el paciente. Costos. Se puede decir que estudios concluyen que se consume mayor cantidad de inhibidores de bomba de protones que comida rápida en los mejores restaurantes americanos. Aproximadamente de 14 billones se consume un 60% en medicamentos. Debemos tener en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la terapia en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tales como elevación de cabecera, pérdida de peso, que se debe acostar de cúbito lateral izquierdo, el uso de antiácidos, uso de alginato y uso de bloqueadores de el ion hidrógeno. Oportunidad para mejorar. Debemos pensar en mejorar la terapia para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para ello podemos pensar en hacer una dosificación más frecuente, en que los inhibidores de la bomba de protones sean de acción más prolongada, que hayan agentes antirreflujos, que se utilicen moduladores del dolor visceral y protectores de la mucosa. Los objetivos de este tratamiento son aumentar la presión basal en el esfínter esofágico inferior, mejorar el vaciamiento gástrico, disminuir la frecuencia y la duración de las relajaciones transitorias del esfínter y mejorar la depuración esofágica. Inhibidores de la bomba de protones. Esta no es considerada como una única terapia. Podemos decir que los inhibidores de la bomba de protones tienen concentraciones máximas de 1 a 6 horas. No tienen comienzo rápido de acción, su absorción es en el intestino delgado y tienen una vida media de 60 minutos a 130. Terapia supresiva ácida. Vamos a utilizar medicamentos como el esomeprazol, dexlansoprazole y tenazoprazole, los cuales son de liberación alta. Terapia no supresiva ácida. Reflujo débilmente ácido, reflujo duodenogástrico, vaciamiento gástrico retardado, hipersensibilidad esofágica, enfermedad funcional intestinal y comorbilidad psicológica.
Para ello vamos a utilizar medicamentos como agentes de la motilidad, agentes antirreflujo, moduladores viscerales y protectores de la mucosa. Dentro de los agentes antirreflujo vamos a utilizar los agonistas GABA, los antagonistas de la colecistoquinina, la morfina, los antagonistas receptores del glutamato y los inhibidores del óxido nítrico sintetasa. Dentro de los moduladores viscerales vamos a encontrar los antidepresivos tricíclicos, el trazodone, los inhibidores de recaptación de serotonina, y dentro de los protectores de mucosa vamos a encontrar a los estimulantes de glándulas mucosas, el sucralfato, el tagacerot y los antioxidantes. El alginato de sodio. Este medicamento va a controlar los episodios de reflujo gastroesofágico, va a limitar la migración proximal y va a disminuir, por ende, los síntomas. Los agentes de la motilidad. Estos van a ayudar al retardo en el vaciamiento, van a producir una disminución en la presión en el esfínter esofágico inferior y la incidencia de las relajaciones transitorias del esfínter. Por lo tanto, también van a ayudar a que la depuración sea más efectiva. Medicamentos tales como el betanecol, la metoclopramida, el domperidone y macrólidos como la eritromicina y la citromicina. El baclofen. Este pertenece al grupo de los agonistas de los GABA y va a ayudar a la inhibición de las relajaciones transitorias del esfínter inferior. Este va a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, disminuyendo el número de las contracciones y así disminuye el reflujo. Este se inicia con dosis bajas y se lo va incrementando hasta 60 miligramos día y es aprobado para pacientes severos con reflujos gastroesofágicos. Actualmente se encuentran en estudio medicamentos tales como el arbaclofen, placarbil y el lesogaveran. El glutamato. Pertenece a los antagonistas de los receptores de glutamato, inhibiendo la liberación de los aminoácidos por el reflejo vasovagal. Este va a ayudar a disminuir así la frecuencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Estos están en estudio en fase 3, aún no están aprobados en conjunto con los agonistas de los receptores cannabinoides. Los moduladores del dolor visceral. Aquí vamos a encontrar los antidepresivos tricíclicos, trazodone y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Dentro de los medicamentos de protección de la mucosa vamos a encontrar los estimulantes de las glándulas mucosas, el sucralfato, el tagacerot y los antioxidantes. La toxina botulínica. Aunque no es la más recomendada, se la puede utilizar para el reflujo refractario. También podemos hablar de una medicina alternativa en la cual vamos a hacer una relación de la acupuntura con los inhibidores de la bomba de protones, en donde se encuentra una muy buena respuesta cuando se hace el tratamiento con la acupuntura. Las terapias futuras. Podríamos decir que a futuro deberíamos tener unos medicamentos en los cuales ya haya una supresión ácida temprana, una reducción de las relajaciones transitorias del esfínter inferior, mejorar la motilidad gástrica y esofágica, atenuar el dolor esofágico y cubrir la mucosa esofágica. En estudio actualmente se encuentran medicamentos como el Becam, que son una combinación de los inhibidores de la bomba de protones más el ácido succínico. El AGN 2019-04, donde habla de unos inhibidores de la bomba de protones, lo que va a hacer que mejore la absorción del omeprazol o la acción de estos medicamentos. El tenazoprazol y los inhibidores de la bomba de protones más los bloqueadores del ion hidrógeno. Las técnicas endoscópicas. Dentro de las técnicas endoscópicas podemos ver que hay radiofrecuencia, implantación de agentes, aplicaturas, y estas deben ser efectivas, seguras, fáciles de aplicar y se debe utilizar la menos invasiva. El Endosim. El Endosim se conoce como un estimulador del esfínter esofágico inferior.
el cual mejora el tono del esfínter y va a disminuir la frecuencia de las contracciones transitorias del esfínter, siendo este como un marcapasos del esfínter esofágico inferior. En conclusión, para que se pueda utilizar el tratamiento se debe hacer dependiendo del paciente. Cada paciente necesita un tratamiento exclusivo. La falla terapéutica es dentro de un 22 a un 42%, lo que nos debe obligar a buscar otras opciones diagnósticas. Si el paciente no responde a estos medicamentos, debemos buscar otros diagnósticos. Y por último, podemos decir que una sola opción terapéutica puede no ser la mejor elección para mejorar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ende, siempre debemos hacer sinergia de los medicamentos. Gracias.